las novedades respecto a otros años, las calles de la ciudad se convirtieron en el escenario del desfile militar con el que se celebra la independencia de nuestro país. Mariana Sánchez tiene todos los detalles. Aproximadamente a las 11 horas del domingo dio inicio el desfile militar con motivo del 208 aniversario de la independencia de México, después de que el presidente nacional, Enrique Peña Nieto, saliera de Palacio Nacional para dirigirse a la plancha del Zócalo capitalino, pasar revista a las tropas y entonar el himno nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Armada de México y la Policía Federal, presentaron a 18,000 participantes, de los cuales 12,765 eran del Ejército, 1,124 de la Fuerza Aérea, 3,810 de la Armada de México y 721 de la Policía Federal. También se pudo apreciar a más de 160 aeronaves, 90 de ala fija, 48 helicópteros, mientras que la Armada de México fueron 12 aviones y 11 helicópteros. Los contingentes femeninos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Policía Federal fueron integrados por 2,171 elementos, lo que equivale al 11,74% del total de efectivos que desfilaron este 16 de septiembre. Este año el despliegue aéreo militar que sobrevoló los cielos de la ciudad fue realizado en masa, lo que nunca se había hecho, y hasta el día de hoy fue el mayor despliegue de aparatos de ala fija y ala móvil en los últimos 12 años. De igual forma, el número de policías federales fue mayor y se invitó a los deportistas medallistas de las Fuerzas Armadas, quienes trajeron al país 49 medallas en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con imágenes de Javier Cordero, Mariana Sánchez, 21 Noticias.